Si estás interesado en lanzar una tienda en línea, seguramente te has topado con la inmensa cantidad de plataformas que hay disponibles para hacerlo. En este video te contaré de 3 de las más populares: Shopify, Jumpseller y WooCommerce, para que puedas tomar una buena decisión respecto a cuál elegir. Este video es una actualización de un video que hice hace unos años atrás. Algunas cosas en las plataformas han cambiado y yo también he aprendido más sobre ellas, así que quise hacer un nuevo video. Si es que te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte acá abajo. En Evo Academy siempre estamos publicando nuevos contenidos de tecnología todas las semanas, así que suscríbete. Ahora pasemos al video. Jumpseller vs Shopify vs WooCommerce. ¿Cuál de estas plataformas debo elegir para mi e-commerce? Y siempre la respuesta es... depende. ¿De qué depende? Depende de muchas cosas, porque estas plataformas no son perfectas para todos los casos. Y en este video te enseñaré 9 dimensiones en las cuales deberías fijarte, y además al final te daré una recomendación dependiendo del tipo de perfil y el momento de tu empresa en cual estés evaluando esta decisión. Para aquellos que no las conocen, WooCommerce, Shopify y Jumpseller son esencialmente distintas. Por ejemplo, WooCommerce es una adaptación de WordPress. WordPress es un CMS, que es básicamente un software que se ocupa para montar contenido en una página web, pero que está diseñada para blogs. WooCommerce es un plugin que modifica eso para que sea ocupado para e-commerce. Es de código abierto, eso quiere decir que todos pueden tomar ese código, lo pueden modificar y montarlo en sus propios servidores. Por lo mismo, está bien documentado y es bastante personalizable. Por otro lado, Shopify es como el estándar mundial, es ampliamente utilizado en todo el mundo, pero es de código cerrado. No puedes tú tomar ese código, montarlo en tu propio servidor, sino que tienes que hacerlo a través de la plataforma de ellos. Y Jumpseller es un startup latinoamericano con más de 13 años de experiencia, no salió hace meses, sino que lleva un rato consolidado, que ha crecido rápidamente en Latinoamérica y también es de software cerrado. Como hablamos antes, WooCommerce es abierto y Shopify es cerrado, por lo tanto en general son bien contrastantes en el espectro que pueden haber. En temas de personalización, por ejemplo, WooCommerce te deja hacer de todo, Shopify no, y así. Mientras que Jumpseller en algunas dimensiones se parece un poco más a Shopify y en otras se parece más a WooCommerce. Las dimensiones que vamos a ver en este video son las que están ahora en la pantalla. Vamos a hablar del costo, de la facilidad de uso, de la facilidad de instalación, la seguridad, que es bastante sensible en este caso porque manejamos los datos de pago del usuario, plantillas y cómo personalizarlo, temas de servicio al cliente, cuáles son los aplicativos básicos que estas plataformas te pasan para que tú puedas ocuparlas en tu sitio web y cuáles son los aplicativos avanzados, las cosas que diferencian tu tienda de una y la otra. Y además en este video he incluido la dimensión de SEO porque algunos de ustedes lo pidieron en el video anterior. En esa dimensión que es nueva para este análisis también voy a expandirme un poco más. Lo primero que uno tiende a fijarse en estas plataformas es cuánto cuestan, cuál es el precio que están cobrando. Jumpseller parte desde los $11 y llega hasta los 84, mientras que Shopify parte en 25 y llega hasta mucho más allá. Esto también te dice algo de cómo ellos se están intentando posicionar en el mercado. Jumpseller es una herramienta mucho más básica, tiene algunas cosas más sofisticadas, pero nunca tanto como las que va a tener Shopify. Vamos a hablar un poco más de eso en el video. Pero además, si vas a vender productos digitales, Jumpseller en su plan básico no incluye esta característica, por lo que si tu interés es en vender PDFs, cursos o algo por el estilo, no vas a poder hacerlo con este plan. Además, Shopify te cobra un fee por transacción. Si no ocupas Shopify Payments, que generalmente no está disponible para los países de Latinoamérica, te va a cobrar un 2% por cada transacción que hagas en el plan básico, un 1% en el plan Shopify y 0,5% en el plan avanzado. Por lo que tienes que tener en cuenta de que van a haber costos adicionales a la tarifa fija, mientras que en Jumpseller eso no ocurre. En términos de WooCommerce, acá es un poco complicado el tema de los costos, porque como les decía antes, es una plataforma de código abierto que está disponible para que pueda ser usada comercialmente por todo el mundo, por lo que por la plataforma misma tú no vas a pagar un fee mensual, pero la tienes que montar en un servidor. Ese servidor es un servidor bien básico, entonces puedes encontrar algunos incluso a $5 en oferta. Estos que son un poquito más serios pueden llegar más o menos a los $20, pero esto no incluye un montón de costos que en algunos planes de los anteriores pueden haber. Por ejemplo, no incluye costos de configuración, no incluye costos del dominio, de la plataforma que vas a ocupar para mandar los emails, entre otras cosas que puedan haber. Entonces muchos de los clientes con los cuales he abordado temas dicen de que WooCommerce tiene como costos ocultos, que al principio muy bien porque sacas tu plataforma, lo sacas rápido sin pagar mucho, pero después cuando ya empiezas a adquirir algo de personalización o empiezas a querer algo un poquito más sofisticado o la plataforma se te desactualizó y no tienes los conocimientos técnicos para poder actualizarla, tiendes a tener que incurrir costos que no estaban contemplados. En este
este lado yo dejo WooCommerce en el tope arriba de lo mejor, porque si efectivamente tu restricción es gastar lo menos posible porque quieres sacar algo rápido, bueno, WooCommerce está ahí y lo puedes configurar. Muchos de estos servidores, hostings que los cuales vas a pagar, tienen configuraciones automáticas para que puedas instalar WordPress, y desde ahí no es demasiado más difícil. Hay varios videos en YouTube explicando eso. Jumpseller es mucho más económico que Shopify, pero están relativamente cerca. La siguiente dimensión que quiero hablar es la facilidad de uso. Jumpseller y Shopify lideran el ranking sin duda, porque están pensadas para que puedan ser ocupadas sin la intervención de otra persona. En cambio, WooCommerce no solamente es complicado muchas veces de instalar, como hablamos anteriormente, sino que cuando lo estás ocupando te da muchas opciones. Está basado en WordPress. WordPress es una plataforma que está destinado a otro uso, por lo tanto cuando tú vas a tu dashboard, y acá voy a mostrar algunas imágenes, tienes mucho más opciones que las que necesitas. Entonces, por ejemplo, esta es una captura de pantalla de Shopify. Si te das cuenta, no es tan difícil de entender. Tienes tus ventas, tienes tus sesiones, tienes acá las opciones. Esto era lo que era en el 2021, entonces se pueden dar cuenta que además están tratando de ir avanzando en esta dimensión. Están cada vez más pensando en el tema de la facilidad de uso. Es un producto global. Entonces la idea es que sea bastante fácil de ocupar por gente de todo el mundo. En cambio, WooCommerce tiene el siguiente problema. O sea, tienes tus números de tu e-commerce acá, pero además tienes un montón de opciones que tienen que ver con WordPress. Esto, por ejemplo, acá este es el botón de actualizar, los comentarios de tu sitio, los multimedias que tienes que subir al WordPress, las páginas que muchas veces ni siquiera las vas a ocupar, y así sucesivamente. Hay un montón de cosas que la verdad hacen que sea un poquito más difícil de entenderlo. Si no sabes mucho técnicamente de lo que estás haciendo, vas a loguearte en el panel de administración y vas a tener inmediatamente como sensación de que hay muchas cosas y a dónde aprieto para poder seguir avanzando y lograr hacer lo que quiero hacer. Entonces, en este sentido, WooCommerce lo dejo mucho más abajo. Igual se puede ocupar, no es como que no se pueda usar, pero Jumpseller y Shopify están más arriba, y Shopify mucho más arriba, porque noto que cada vez que actualizan cosas, generalmente se fijan en esta dimensión que tiene que ver con la facilidad de uso. Por otro lado, la facilidad de instalación, Jumpseller y Shopify están preinstaladas, no hay mucho más que decir. WooCommerce tiene que instalar, requiere tiempo, experiencia. Si nunca has ocupado un hosting y nunca has configurado uno de esos servidores, puede tomar tiempo. Si es que en realidad lo has hecho muchas veces, va a ser relativamente fácil. Entonces depende mucho de tu perfil. No puedo darle una evaluación general muy alta, porque estamos pensando en una persona que su principal objetivo es lanzar una tienda en línea y no hacerse un experto en temas técnicos. En términos de seguridad, recuerden que este tema es importante porque tus clientes van a pagarte, van a ingresar sus datos de compra. Hay que pensar un poco en este detalle. Shopify tiene un equipo dedicado a esto, por lo tanto tiende a ser buenos en esta dimensión. Jumpseller también anda bien, especialmente porque al ser código cerrado no es tan fácil detectar las vulnerabilidades, y también la parte visual de Jumpseller está separada de la parte técnica. Por lo tanto, por mucho código que tú puedas ver cuando vas a las configuraciones de Jumpseller, ese código en realidad no te dice mucho de cuáles son sus puntos de vulnerabilidad. Y WooCommerce depende de WordPress, y WordPress está siendo constantemente atacado por hackers, porque al ser de código abierto y muchos sitios están basados en WordPress, es bastante interesante encontrar una vulnerabilidad. Entonces tienes que estar constantemente actualizándolo. Eventualmente un hacker que ya sabe alguna de estas vulnerabilidades conocidas puede programar un robot para poder encontrar tu sitio. Acá este punto no es tan bueno para WooCommerce. Ahora bien, insisto, si tú eres técnico puedes solucionar estos temas más fácilmente, pero en general también tiendo a creer que WooCommerce es peor que estas dos. Y en términos de plantillas, personalización, cómo quieres que tu sitio se vea, le puedes cambiar los colores, dónde va el logo, puedes incluir las categorías que te necesitas, etc. Acá WooCommerce creo que tiene muy buenos puntos fuertes, principalmente porque al ser de código abierto hay mucha gente que empezó a desarrollar plantillas acá, y además, como es una plataforma de configuración económica, en general también las plantillas tienden a tener un muy buen precio. Entonces, si se dan cuenta acá en pantalla, acá coloqué una captura de pantalla de ThemeForest, que es un sitio web donde tú puedes comprar plantillas para WooCommerce de muy buena calidad. Los precios de estas, que son como sus best sellers, están en el rango de los $60, que no es caro para algo como esto. Si lo vemos con respecto al video que publiqué hace unos años atrás, la lista ni varió en los casi 2 años. O sea, son temas que se han mantenido relevantes y actualizados en el tiempo, lo cual creo que habla bien de esta plataforma. Creo que el único cambio fue que alguno de estos cambió de lugar relativamente en el ranking,
ranking, pero más allá de eso, creo que los mismos 4 estaban hace 2 años en la captura de pantalla que mostré en el video anterior. Y Shopify también tiene bastantes opciones de personalización. Aquí tienen un sitio que se llama Shopify Themes, en cual tú puedes comprar estas plantillas, pero si se dan cuenta, las de pago parten en $320. ¿Por qué? Porque saben que los planes pueden llegar a 399, como vimos en las slides anteriores. Por lo tanto, saben que los consumidores de Shopify están dispuestos a pagar más. Las mejores plantillas generalmente son bastante más caras que las mejores plantillas que lo de WooCommerce. Y Jumpseller tiene mucha menos cantidad de opciones, pero las que hay resuelven lo preciso. No es que, por ejemplo, no vas a tener un template para tu categoría de producto. Quizás no va a ser la más hermosa, la más personalizable, pero va a funcionar. El principal punto que tengo en contra de ellos es que no actualizan estas plantillas regularmente. Tengo varios clientes que ocupan Jumpseller con plantillas que vienen desde la misma plataforma, y a diferencia, por ejemplo, un WordPress o un Shopify que te actualizan esas plantillas cuando se dan cuenta de que pueden haber algunas oportunidades de mejora, Jumpseller como que esas plantillas están casi igual en los últimos años. Eso sí, Jumpseller y Shopify te permiten, si sabes algo de código, ni siquiera estoy hablando de algo muy técnico, estoy hablando de algo bien inicial, puedes entender HTML fácilmente, te permiten personalizar tus tiendas con algo que se llama Liquid, que si se dan cuenta luce así. Por ejemplo, acá H2, que para los que no son técnicos esto se quiere decir que es un título, un heading de segunda categoría, no es el más importante, pero es el que viene. Tienes, por ejemplo, Product Title. Está documentado, por ejemplo, todas las opciones que tú puedes colocar de esta misma manera. Supongamos que quieres que este heading no sea un heading 2, sino que sea un heading 1, que luzca un poquito más importante. Es fácil de cambiar en el código que viene con la plataforma. Te permite personalizar, pero no hacer grandes actualizaciones. Ahora, en este punto, la documentación de Jumpseller es bastante pobre. Te dice algunas variables que puedes cambiar, pero si te pones a jugar, incluso de repente hay algunas más. En cambio, Shopify es mucho mejor en este sentido. Su documentación tiene claro qué es lo que puedes o no hacer, hay más ejemplos, etc. Entonces, en este sentido, creo que WooCommerce va sí o sí arriba del ranking. Es mucho más barato que Shopify, tiene mucho más plugins, tiene mucho más documentación. Shopify también te deja hacer un muy buen trabajo con estas plantillas, tienes personalización, son de buena calidad, el precio no es tan bueno, pero de pronto lo vale si es que tu volumen de transacciones es suficiente. Y Jumpseller, a pesar de que sus plantillas que vienen por default son gratis, me pasa de que al sentir de que no actualizan sus plantillas, les tengo que dar una peor valorización. Sí o sí, porque hay muchas cosas que cambian los estándares de performance, y vamos a hablar más de eso en SEO, y creo que no actualizar sus plantillas refleja un poco como esta falta de profesionalismo en cierta medida, falta de cuidado. Con respecto al punto de personalización, también me pasa de que muchos clientes como que se obsesionan con esto, como que quieren que su botón se vea de cierta manera, cuando pases por el mouse por encima pase algo, como que en general pierden mucho tiempo en esto. Y hay cosas mucho más importantes que tienen que ver con el negocio, con cómo envías, que cómo la gente te puede entregar su correo, de cómo paga. Entonces hay muchas otras cosas que preocuparse, y fuera de la web también, tu logística, tus proveedores, tu marketing. Creo que este punto mucha gente le dedica mucho tiempo y debería dedicarle menos. Con respecto al siguiente punto, que es servicio al cliente, me refiero a cuando algo falla o cuando tienes alguna duda y no se puede resolver fácilmente con la documentación y necesitas mandarles un email a los creadores de la plataforma y decirles como: hey, necesito ayuda. ¿Qué pasa en ese entonces? WooCommerce es una plataforma que tienes que instalar por tu propia manera, así que acá lo tienes que ver tú. Ahora, eso sí, hay mucha documentación disponible, entonces si es que eres bueno googleando, puedes googlearlo y encontrar el problema en internet. Incluso en español hay muchos blogs, foros donde se hablan de estas cosas. Por otro lado, Shopify también tiene harta documentación escrita por su propio equipo, también hay harta gente que lo ocupa, por lo tanto también hay foros, más en inglés, eso sí. Entonces creo que aquí hacen un buen trabajo. Y Jumpseller anda bien, aunque en general cuando te hablan ellos creen que no sabes nada. Entonces le puedes mandar todo un correo explicándole como: oye, tengo este problema, he probado esto he probado, y finalmente igual vuelven a lo más básico a preguntarte. Como que independiente de que tú muestres que sabes en el correo, van a partir asumiendo de que eres una persona poco inteligente y van a tratarte de cierta manera un poco infantil, me pasa. Ahora, la documentación que tienen también es limitada y confusa. Cuando en estos casos extremos, en el cual no pudiste encontrar por ti mismo qué hacer, les escribes
te responden decentemente, etcétera, pero no es la mejor experiencia. Entonces en este punto creo que el estándar lo coloca Shopify. WooCommerce lo tengo que dejar más abajo simplemente por el hecho de que tienes que hacértelo valer por ti mismo. Si necesitas ayuda humana, no la hay. Y Jumpseller está bien, pero podría ser mucho mejor. El siguiente punto son los aplicativos mínimos, y con esto me refiero a aquellas cosas que tu e-commerce al menos debiese tener. Por ejemplo, Google Analytics, el pixel de Facebook, Google Shopping, una pasarela de pago decente, y en general creo que todos son buenos en esto. Lo que sí quisiera destacar es que Jumpseller es mucho mejor para el contexto local. En los países donde operan tienen muchas más integraciones con medios locales, no solamente tienen más opciones, sino que están mejor integrados con ellos. Y esto es un poco por el hecho de que Jumpseller está más enfocado en Latinoamérica, mientras que las otras plataformas están enfocadas a nivel global. A nivel global hay muchas plataformas y es difícil hacer un sistema que pueda adaptarse a todos. Cuando esas opciones son menores, puedes hacer un mejor trabajo en esas opciones, que es lo que pasa con Jumpseller. Por lo tanto, si bien todas están en lo alto de mi valoración, creo que Jumpseller debería estar un poquito más arriba. Ahora bien, con respecto a los aplicativos avanzados, la historia es un poco distinta. Con aplicativos avanzados me refiero a la gestión de carritos abandonados, botones de chat u otras aplicaciones de tecnología que permiten diferenciar tu tienda de otras. Acá hay un par de cosas que quiero decir. Primero, de que los principales players del mercado, véase Meta, Google, etc., desarrollan directamente para Shopify y algunas veces incluso también para WooCommerce, porque saben que son plataformas masivas y que una vez que las implementen van a estar disponibles para un montón de gente a nivel mundial. WooCommerce también, al ser de código abierto, tiene plugins para todo, aunque por lo mismo muchas veces es difícil elegir. Por ejemplo, no solamente tienes una opción de plugin para Google Analytics, tienes la oficial y tienes un montón de otras desarrolladas por otras personas, lo cual lo hace difícil de elegir, porque uno diría que es mejor la oficial, pero muchas veces las otras tienen muchas más opciones y esto hace mucho más complicado quedarse con una. Y Jumpseller, como es más chico, tiene pocos desarrolladores externos, pero las pocas apps que tienen funcionan decentemente. Y si no, lo que puedes hacer es ocupar su API. Tú, por ejemplo, acá tengo el caso donde, ocupando su API y PHP, hicimos un sitio web donde genera las etiquetas que van a ocupar para su e-commerce. Luego esas etiquetas las visualizan y las pueden imprimir directamente. Entonces, en este punto creo que Shopify se lleva de la delantera, seguido por un WooCommerce, y Jumpseller, simplemente por un tema de la disponibilidad, está más abajo. Ahora bien, como les contaba con el ejemplo de las etiquetas, es posible ocupar su API para poder hacer cosas más avanzadas. Y esta dimensión, que no estaba presente en el video de hace unos años atrás, es la de SEO. Primero quiero aclarar un poco para la gente que no haya escuchado este término antes, qué es el SEO. Y para eso tenemos que ir a Google, y acá simulé hacer una búsqueda de viajes a Miami, y pueden ver que en alguna de las búsquedas dice patrocinado, ¿cierto? Esto, por ejemplo, a una búsqueda tan popular como esta se va a repetir con mucho más proveedores hacia abajo. O sea, va a decir patrocinado, el siguiente también va a decir patrocinado, etc. Hay una larga lista de compañías y organizaciones que están tratando de hacer publicidad en esa palabra clave. Y abajo de todos esos resultados patrocinados hay siempre resultados orgánicos. La gente tiende a rápidamente ignorar estos que dicen patrocinado, como que de cierta manera le cree menos. Por lo tanto, la mayoría de los clics y los clics de mejor calidad son los que están acá abajo. Ahora bien, si quieren que hagamos un video de SEO, déjenlo en los comentarios, pero en este video no vamos a desarrollar mucho más esta idea. Lo importante que quiero que se queden es que SEO se trata de aquella práctica o disciplina que intenta mejorar tu posición en estos resultados orgánicos. Ahora bien, el SEO es bastante complicado, pero voy a dividirlo en dos ahora: el SEO on-page y el SEO off-page. El SEO on-page es el que puedes modificar haciendo ajustes en tu propio sitio web, y el off-page es el que haces a través de que otros hablen de tu sitio, entre otras cosas. Estas plataformas solamente son relevantes para el SEO on-page, porque el hecho de que tú hagas que, por ejemplo, un medio de comunicación hable de tu página web no tiene que ver con tu elección de plataforma de e-commerce. Y para estos puntos de on-page, obviamente podemos hablar de 5000 puntos más, porque hay cientos de factores que pesan en el SEO, pero creo que los más importantes respecto a estas plataformas son los siguientes: la velocidad de carga, el cómo estructuran sus URLs,
URLs y las guías que te pueden dar ellos para que puedas hacer un mejor trabajo en estas dimensiones. Y en velocidad de carga, acá hay que dividirlo en dos cosas que afectan principalmente. Uno son las templates, las plantillas que vimos en un capítulo anterior, y el servidor que eliges. Y respecto a la velocidad de carga, hay que dividirlo en dos. Uno es la influencia que tiene la plantilla que elegiste, y dos, el servidor donde está ubicada tu tienda. Jumpseller y Shopify hacen un buen trabajo en términos del servidor. WooCommerce uno no sabe porque ese servidor lo tienes que elegir tú. Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando elijo servidores muy baratos, muchas veces los servidores andan mal y no es tanta culpa de WooCommerce, pero el hecho de que WooCommerce se tenga que montar en un servidor deja a la discreción de la persona que está configurando la plataforma esta variable. Entonces hay que mencionarlo, le mete incertidumbre al tema de SEO simplemente porque eliges un servidor o el otro. Y en términos de las plantillas, Jumpseller lo hace particularmente mal. Vamos a elaborar un poco más de esto al respecto. Por ejemplo, cuando uno va a ver el código de las plantillas, de repente se encuentran con cosas como esta, que se dan cuenta, no sé, no tienen por qué saber técnicamente que esto es un diccionario o algo por el estilo, pero vean, por ejemplo, 3 es igual a 3, es igual a 6. Eso te habla de que esto está hecho mal. En Jumpseller hay muchas otras cosas que tú dices, ¿por qué están acá? ¿Por qué estamos cargando esta librería cuando no deberíamos cargarla? Y todo eso le mete más información a tu sitio web que la que es realmente necesaria. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente en el cual vimos una plataforma que se llama Google Search Console, y este cliente, todas sus URLs están clasificadas como URLs pobres. Eso quiere decir que todas las páginas que este cliente tiene de productos, categorías, etc., Google las interpreta como de mala calidad en términos de temas de velocidad de carga. Cargan muchas más cosas que las que debiese cargar. Shopify es mucho mejor en este aspecto porque para la gente que vende plantillas y para las plantillas propias de la plataforma, les pide seguir una guía de mejores prácticas porque si no, no va a publicar esa plantilla. Y es acá, saqué una captura de pantalla, está en inglés, pero no se compliquen mucho. Al fin y al cabo, quiero que se queden con la idea de que hay una validación adicional por parte de Shopify para que esa plantilla sí esté adaptada a este requerimiento de la velocidad de carga. Por otro lado, si bien en WooCommerce es como más libre, en general esas plantillas que tú puedes comprar en algo como ThemeForest, etc., se encargan de reforzar que están listas y están optimizadas para ser SEO friendly. Están optimizadas para velocidad, como dicen acá. Entonces muestran incluso cuál fue su Google Page Speed Test. Tratan de tomar como un atributo diferenciador el hecho de que son buenos en esta dimensión. Por otro lado, por el lado de las URLs, en este caso Shopify creo que tiene un punto en contra porque te fuerza a que tus URLs contengan estas líneas como products y collections. Todos los productos van a tener /products y todas las categorías van a tener /collections. Por ejemplo, acá les puse una URL de Kitchen Center, que es una tienda acá en Chile que ocupa Shopify en su tienda online, y se dan cuenta que dice collections sí o sí, o sea, está forzando eso. Lo cual, si estás, por ejemplo, en un país de habla hispana, no tiene ni un sentido que acá diga collections, porque colecciones tienen un significado completamente distinto a categorías en un sitio web. Pero además está en inglés. Entonces, ese tipo de cosas hace de que Shopify no sea tan bueno en este punto, pero tampoco es nada tan grave. Por otro lado, WooCommerce tiene algo que a mí me gusta bastante. Hay un plugin, que es este que está ahora en pantalla, que cuesta $79 por año, que te ayuda a guiarte mucho cuando estás haciendo la página. Entonces, por ejemplo, tú colocas un título y te dice, oye, este título es muy largo, o esta descripción es muy larga, y te dice elementos que puedes cambiar en tus descripciones o en tus títulos u otras cosas para poder hacerlo aún más relevante para Google. Este plugin hace de que hacer SEO sea significativamente más fácil y ninguna de las otras dos plataformas tienen esta opción. Entonces en este lado creo que WooCommerce se lleva a la delantera porque tiene este plugin que acabo de comentarles, pero también porque las plantillas tratan de optimizar por SEO. Shopify también está bastante más arriba porque el servidor carga rápido, porque sus plantillas están optimizadas para desempeño. El punto negativo que tiene es que las URLs son un poco forzadas, entonces por eso está un poco más abajo, y Jumpseller está radicalmente más abajo porque no se fijan en el desempeño en sus plantillas, porque no tienen las guías para poder ayudar. Entonces
no significa que no te vayas a posicionar en Google. Nada de esto va a hacer que tu sitio explote y no sea elegible, pero son cosas que los otros proveedores sí tienen vistas, que sí se preocupan, y creo que Jumpseller acá tiene un contra importante. Y les traje un pequeño bonus, especialmente ahora que estamos hablando en esta era de la inteligencia artificial. Creo que es importante preocuparse de cuál de estos productos está más listo para lo que viene en la era de la tecnología. Shopify yo creo que es la que está más preparada para el futuro. No solamente porque ya hablamos antes de que los principales players se encargan de desarrollar esta plataforma. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere integrar su propia nueva plataforma de inteligencia artificial con algo, probablemente ese algo va a ser Shopify. Pero además porque también Shopify por sí mismo anunció este proyecto que se llama Sidekick o Shopify Magic, en el cual tú le puedes hablar directamente a un chat y este chat te va a poder ayudar a entender los números de tu e-commerce o a hacer algunas acciones. Por ejemplo, acá esta persona le dice: crea un código de descuentos para estudiantes con un 10% en junio, y la plataforma sola lo hace. Entonces va a ser aún más fácil de utilizar. Entonces me da la idea de que Shopify, por su documentación ordenada, porque tiene muchos desarrolladores trabajando en ella, etcétera, está mejor preparada para lo que viene en la era de inteligencia artificial. WooCommerce también tiene hartos desarrolladores, pero el tema es que todas las tiendas han sido personalizadas de una manera distinta, entonces no es tan fácil aplicar algo a todas las tiendas. No es tan fácil integrar algo de una manera igual para todos los distintos e-commerce que utilizan esa plataforma. Bueno, y para ir cerrando, no quiero que se vayan sin ninguna recomendación. Mi recomendación para aquellas pymes, pequeñas y medianas empresas que no se quieren complicar mucho con el tema del e-commerce y que están dispuestos a sacrificar un poquito de sofisticación a cambio de un precio decente, es que elijan Jumpseller. Jumpseller es bueno para todo lo básico, ya hablamos de los puntos en que falla, pero para todo lo básico, que montas tu tienda, que le suban los productos, que quede lista para que alguien te pague, para que se integre con los medios de pago local, etcétera, etcétera, hace un muy buen trabajo por el precio que te cobran. Si quieres bastante más personalización y poder modificar todo, donde está hospedado, el código, etcétera, etcétera, WooCommerce es tu opción. No es la opción por precio, en mi opinión, porque tiene costos que no necesariamente se reflejan en el fee mensual que vas a pagar, como por ejemplo de repente necesitas pagarle a un desarrollador para que te haga una personalización. Acá es simplemente, si tú quieres personalizar todo, si quieres tener control de los plugins, quieres tener control del diseño, etcétera, etcétera, creo que WooCommerce es la mejor opción. Y para la persona que quiere como meterle todas las plugins que tienen que ver con carritos abandonados, remarketing, o tiene una agencia que se pueda dedicar a esto, o una persona dentro de su equipo que dedique al menos la mitad de tiempo a la optimización de su tienda online, creo que Shopify es la mejor opción. Porque si bien hay veces que tienes que pagar un poco más por las plantillas, te da un grado de control suficientemente grande para poder optimizarlas a tu favor. Creo que hace un buen ambiente para alguien que quiere sofisticar un poco más, pero controlando aquellas variables como el servidor, su velocidad de carga, el desempeño de las plantillas, etcétera, de manera que te pueda dar una plataforma confiable y estable. Si quieres montar alguna de estas dos tiendas, Jumpseller o Shopify, te invito a que vayas a la descripción, ahí te dejamos los links, y esos links son links de afiliado. Eso quiere decir que si tú los ocupas y terminas pagando por una suscripción, a nosotros nos va a llegar un ingreso. Entonces, siendo súper transparente, nos estás ayudando a que podamos crecer como canal a través de ocupar esos links y no simplemente ir a Google y buscar eso en la plataforma. Y mi última recomendación, dado que yo trabajé mucho en empresa grande, es para aquellas personas que vienen de estas grandes corporaciones que están pensando en qué plataforma basar su siguiente e-commerce. En lo personal, y acá creo que hay algunas empresas que no les va a gustar mi recomendación, creo que es bueno irse por Shopify. Por lo que les decía antes, que está más listo para el futuro. Hay otras plataformas que son bastante robustas, como Vitex, Magento, etcétera, que también tienen grandes corporaciones detrás, pero nada va a igualar como esta capacidad de Shopify de atraer desarrolladores de empresas muy grandes a que hagan sus productos pensando en ellos. Y creo que eso va a ser bastante más importante en esta nueva era que está dominada por la importancia de la inteligencia artificial. Sin más que decirles, quisiera invitarlos a que se suscriban al canal, que ocupen los links de afiliados que les dejamos en la descripción y déjenos sus preguntas y comentarios. Vamos a tratar de responderlas de la mejor manera posible. Eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en un siguiente video de O Academy. ¡Hasta la próxima!